Dios les bendiga, Dios les guarde. Correspondo al nombre de Agnes Santiago. Nos congregamos en la iglesia Refugio de Salvación, ubicada en la 1100 de la West College Avenue en York, Pensilvania, la cual pastorea a nuestros amados pastores Ángel Benítez y Brenda Arroyo. Sabemos que esta transmisión ustedes la van a ver en diferentes tiempos, diferentes momentos, en diferentes lugares, diferentes horarios. Queremos traer una reflexión en este día basada en el por qué el enemigo ataca nuestras áreas más importantes y las más vulnerables. Hoy entiendo que es un buen día para nosotros reconocer que nuestro enemigo siempre va a atacar lo que es más importante para ti y para mí. La Biblia registra que hubo un hombre el cual Jesús, amén, le permitió que los demonios que habitaban en él fueran o entraran a unos cerdos. Vamos a ir a Marcos capítulo 5. Vamos a estar leyendo esta porción de la palabra. La palabra lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: cruzaron el lago hasta llegar a la región de los ganaderos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este vivía en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerzas: te ruego, por Dios, que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Cuando en una colina estaba paciendo en una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que les dio permiso. Cuando los espíritus salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo, por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde Jesús, y cuando vieron al que estaba poseído por legiones de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaban a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los de tu familia y dile todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que aquel hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y todo lo que la gente se quedó asombrada. Amén. Cuando estos demonios, amén, cuando estos demonios entraron a los cerdos, lo primero que estos demonios hicieron fue tirarse, dice la palabra, que se tiraron por el
desespeñadero del lago y se ahogaron. Podríamos hacer un paréntesis en cuán fuerte era este hombre o la fuerza que poseía este hombre, porque dice que sobrevivió, amén, día y noche, lo que mató rápidamente a 2,000 cerdos en un momento. Este hombre pudo sobrevivir a un ataque que los cerdos no pudieron sobrevivir. Tal vez si yo me pusiera a testificarle o a contarle, amén, de los procesos que yo he atravesado muchas veces, o tal vez te sorprendería, porque muchas veces esta sonrisa, amén, puede ser que te engañe. No dejes que esta sonrisa o la sonrisa de muchos te engañen, amén. Pues muchas veces pensamos que porque sonreímos es que todas las cosas están bien, cuando no es así. Yo en particularmente he aprendido, amén, que esta sonrisa, esta es mi fe. Esta es la señal que yo uso para poder proyectar, amén, lo que es mi fe. Que aunque mis ojos no estén viendo todavía lo que Jesús va a hacer o no esté viendo sus promesas, eso no significa que yo tengo que dejar de sonreír. No sé qué método, no sé qué señal tú estás utilizando hoy en día para poder actuar en fe y para poder confundir a tu adversario. Vamos a hablar de los cerdos. Dice que los cerdos representaban la economía de esta región. El enemigo sabe dónde y cuándo va a herirte. Él sabe dónde atacarte, que pueda herirte y traer y provocar dolor en tu vida. Cuando Jesús sanó a este hombre, los cerdos murieron automáticamente. El enemigo sabe que si se le permitía entrar a estos cerdos, en los cuales las personas de aquel lugar tenían basada su dependencia, ya que estos cerdos tipificaban la economía, él sabía que eso causaría, número uno, ese ataque iba a ocasionar traería una devastación a su economía. Y número dos, este ataque iba a traer consigo el pensar de que Jesús tenía la culpa o que Jesús había provocado este ataque. El enemigo sabe, él conoce y sabe lo que es más importante para tu vida y para la mía. Y será ahí donde nosotros vamos a recibir nuestro mayor ataque. Él sabe dónde están tus cerdos y los míos. Él sabe dónde está tu orgullo. Él sabe cuál es nuestro punto débil. Él sabe dónde y cuándo herirnos. El momento preciso de cuándo hacerlo. Para que nos duela. Para destruirnos. Para traer destrucción a nuestras vidas. A nuestra familia. Y Él quiere, el propósito de esto es que Él quiere, amén, a Jesús lejos de nuestras vidas, lejos de tu vida y de la mía. Cuando la gente escuchó que Él había sanado, amén, sanado a este hombre, cuando estas personas escucharon lo que Jesús había hecho con este hombre, rápidamente, automáticamente le rogaron a Jesús que se fuera, que se marchara de este lugar. Y muchas veces yo me pregunto, esto no nos parecerá familiar a la manera de nosotros actuar muchas veces, que muchas veces Jesús opera y hace milagros en nuestras vidas, nos sana, trae liberación, nos provee,
nos provee económicamente, nos trae sustento a nuestras vidas. Y muchas veces luego de que esto acontece, queremos sacarlo de nuestras vidas porque vemos, amén, luego de ver la manifestación, vemos el proceso y muchas veces no nos gusta atravesar ese proceso. Y es ahí cuando queremos decirle a Jesús, ¿sabes qué? Pues no te necesito en mi vida o no te quiero en mi vida. La pregunta aquí sería, ¿por qué es que estas personas querían a Jesús fuera de este lugar o fuera de sus vidas? Querían que Jesús se marchara. Cuando el enemigo te da en el lugar donde más, o en el lugar que más tú valorizas al máximo, nuestra tendencia es que si las cosas van a ser así, mejor yo prefiero a Jesús lejos de mi vida. Si el precio a pagar va a ser yo no quiero a Jesús en mi vida. He escuchado mucha gente que dicen, pues yo no le sirvo al Señor porque cuando empiezo a servirle al Señor las cosas me comienzan a salir mal. Y esto es algo muy erróneo. Las cosas no salen mal porque le servimos a Dios. Las cosas salen mal por las decisiones equivocadas que nosotros tomamos. En esta ocasión vemos que hubo un grupo de personas que estaban decididas, querían que Jesús se marchara de sus vidas. Entiendo yo que eso no era una solución o que eso no era la decisión correcta a ellos a tomar. Cuando vemos también que por eso es que el enemigo ataca hoy en día tanto nuestros hijos como nuestras familias, se levanta, los pone en contra, en nuestra contra. ¿Por qué? Porque él sabe que si él ataca, él sabe que si no puede con nosotros, él tiene que buscar un método, él tiene que buscar algo por el cual poder llegar a nuestras vidas. Y ese algo, la mayor de las veces, son nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros no amamos, amén, con locura a nuestros hijos? Y queremos darlo todo por nuestros hijos. Él conoce cuál es nuestro punto débil, cuáles son, ¿verdad?, nuestros puntos vulnerables. Él sabe por dónde atacar. Por eso es que ataca y opera, porque por nuestra descendencia, muchas veces opera por nuestro matrimonio, porque Él conoce, Él sabe cuál es la importancia que nosotros le damos, cuál es el valor que nosotros le damos, ya sea a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, amén, etcétera, etcétera. El enemigo conoce exactamente dónde darnos. Él sabe dónde darnos. Él conoce nuestras inseguridades. Él conoce nuestros miedos. Él conoce cómo mantenernos en un estado de ansiedad. Él conoce o sabe dónde nosotros guardamos nuestras angustias, dónde nosotros guardamos nuestro dolor. Él conoce todo esto. Él conoce los lugares de nuestras vidas que son importantes para nosotros y que son vulnerables en nuestras vidas. Por eso es que Él desea, amén. Y por eso es que muchas personas operan y actúan como operaron estas personas, que primeramente dijeron, wow, qué milagro poderoso hizo este hombre, porque todo estuvo bien mientras este hombre, vieron el milagro en este hombre. Cuando todo se afectó fue cuando ellos vieron lo que aconteció con los cerdos. ¿Por qué? Porque dependían de los cerdos. Y de algo que tú dependes, tú no quieres que ese algo que es tu dependencia se muera. Tú no deseas eso. Yo no deseo eso. O no nos gusta. ¿Por qué? Porque sabemos y entendemos que vamos a pasar por un proceso difícil. Cuando dependemos de algo y ese algo se va o se muere, ya no está ahí, ya no va a estar ahí, ya no vamos a tener el acceso. Eso es preocupante en nuestras vidas, porque vamos a decir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a llegar
porque ya en lo que yo dependía, con lo que yo contaba, ya no va a estar ahí. En ese momento los cerdos eran la dependencia de esta región. ¿Por qué? Porque era la economía, era con lo que ellos se sustentaban y ya eso no iba a estar ahí. Para ellos eso fue un problema, eso fue un caos. Y ellos entendían que ese caos había sido provocado por Jesús. No lo vieron como artimaña de el enemigo para hacerles creer que Jesús había provocado eso con toda mala intención. Y Jesús no permite algo en nuestras vidas por lo cual Él no sepa que nosotros tengamos la capacidad de poder llegar, de poder alcanzar. Dice la palabra que nosotros somos más que vencedores, que Él nos dio una victoria a través de su Hijo amado Jesús. Entonces, si nos entregó esa victoria, entiendo yo que todo lo podemos en Cristo porque Él es quien nos fortalece. Si mi fortaleza proviene de Él, no hay por qué temer, no hay por qué yo preocuparme o permitirle a la preocupación, a la angustia, que me abacore, que me encarcelen, que haga como hizo con este hombre, que le ponían cadenas, lo encadenaban, era esclavo de diferentes cosas que la Biblia no registra cuáles eran, pero en nuestras vidas nosotros sabemos cuáles son nuestras cárceles, nosotros sabemos las cosas que nos quieren encarcelar, que nos quieren esclavizar, nosotros las conocemos y estamos claros de ellas. Y muchas veces somos como estas personas que dicen, wow, está poderoso el milagro que Jesús hizo con este hombre, en la vida de este hombre que andaba por ahí en los sepulcros, que daba voces, daba gritos, amén, y no podía controlarse, no había quien lo pudiera dominar, y llegó alguien que pudo hacerlo. Pero si el precio a pagar es el precio que pagó este hombre, yo no quiero pagar ese precio. Yo prefiero entonces que Jesús esté lejos de mi vida, que no esté cerca. Por eso es que te repito nuevamente que siempre vamos a ser atacados por lo que es más importante en nuestras vidas, lo que nosotros le damos ese valor, esa importancia. Por ese medio es que nosotros vamos a ser atacados. Ahora, aquí están las buenas nuevas. ¿Sabes cuáles son las buenas nuevas? Sobre este principio que quiero inculcarte, que quiero enseñarte, que quiero impartirte en este día. El principio bíblico, a través de esta lectura, a través de esta narración bíblica, es que aprendamos que si estamos bajo ataque, si el enemigo está atacando lo que es importante para nuestras vidas o está atacando una área importante en nuestras vidas, imagínate qué es lo que esto significa. Imagínate si él está atacando una área importante en nuestras vidas, es porque muchas veces debemos saber que los demonios, las malicias, en ese entonces los demonios, que eran muchos, porque dice la palabra que se llamaban legiones, y legiones es porque había multitud, eran muchos. Esta multitud sabía algo sobre este hombre que él mismo todavía no sabía, que él todavía no conocía, y así pasa con nosotros. Nosotros recibimos y estamos bajo ataque muchas veces, bajo ataque de las tinieblas, y es porque muchas veces nosotros mismos no conocemos nuestro propósito, no sabemos nuestro llamado, no sabemos todavía cosas acerca de nosotros que ya el infierno las conoce y las sabe y no quiere que nosotros las conquistemos, quiere que nosotros nos demos por vencidas, quiere que nosotros rechacemos la posibilidad de poder alcanzarla a través de Jesús, porque no hay otro camino, no hay otra forma en la cual nosotros podamos ser más que vencedores, que nosotros podamos ser exitosos en nuestras vidas, si no es a través de Jesús, si no es a través de la sangre de Jesucristo. Ellos saben que nosotros, si recibimos
el infierno sabe que si nosotros recibimos liberación completa, nosotros recibimos sanidad, nosotros recibimos el perdón, amén, y nos llenamos del Espíritu de Dios, el infierno sabe que nosotros somos una especie de alma, amén, que le puede hacer daño al infierno. Él sabe que si usted y yo nos llenamos del Espíritu de Dios, si nosotros recibimos esa liberación, esa sanidad, nosotros vamos a hacerle daños a las tinieblas. Nosotros somos una eminencia para las tinieblas. Y por eso es que estamos bajo ataque, constantemente. Hubo uno que mientras hubo una multitud que estaba rechazando a Jesús, hubo uno que dijo, ¿sabes qué? Yo fui el que experimenté ese milagro. Y a través de esa experiencia, yo recibí el favor y la gracia. Y a través de esa experiencia, yo pude recibir lo que nadie me había podido ofrecer. Este hombre estuvo por mucho tiempo con estas ataduras, con estas cadenas, que nadie las podía romper. Él estuvo mucho tiempo donde nadie podía gobernar, donde nadie, dice la palabra, que nadie podía dominar. Si nadie podía dominar es porque nadie le podía gobernar. Pero llegó él al encuentro. Dice que cuando él escuchó de Jesús, él corrió y automáticamente se postró ante él. Él reconoció. Y muchas veces eso es lo único que nosotros necesitamos hacer. Salir corriendo, postrarnos delante de Jesús y decirle, ¿sabes qué? Heme aquí. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Como le dijo este hombre. No me atormentes, no permitas que sea yo atormentado por estos demonios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Muchas veces eso es lo que Jesús está esperando de ti y de mí, que nosotros en nuestro momento difícil salgamos al encuentro de Él, que en nuestro momento difícil, de dificultad, nosotros salgamos al encuentro de Jesús. Muchas veces pensamos que Jesús tiene que llegar al encuentro nuestro, que Jesús es el que tiene que llegar en nuestros momentos difíciles. Y en esta historia, a través de esta historia, aprendemos que hubo un hombre que salió al encuentro, que él salió corriendo. Él no le importó nada, él se olvidó de todo y dijo, espérate, que si mi solución es Jesús, yo voy a correr tras él. Mientras una multitud decidió darle la espalda, decidió rechazarlo, viendo el milagro que había acontecido con este hombre. Muchas veces muchas personas van a ver los milagros, los prodigios, las promesas cumplidas en tu vida y aún así van a decidir rechazar a Jesús. Que eso no te preocupe, que eso no te perturbe. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que sí estuvo agradecido, que sí decidió, que sí dijo, ¿sabes qué? Yo voy a seguir a Jesús. Inclusive registra la palabra que cuando Jesús se iba a montar en la barca, él quería irse con Jesús, él no quería quedarse solo. Y Jesús mismo le dijo, ¿sabes qué? No, tienes que ir donde tu familia, tienes que ir a donde los que te están rodeando y decirles lo que yo he hecho contigo, contarles los milagros y los prodigios que han acontecido en tu vida. Y es menester que nosotros, cuando recibimos milagros, cuando recibimos el favor, la gracia, la misericordia de Dios inmerecida, porque no la merecemos, no merecíamos esa misericordia, pero porque por cuanto las misericordias son renovadas cada mañana, cada día, Jesús mismo dice, ¿sabes qué? Yo voy a tener misericordia para contigo. Yo voy a perdonarte. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo este hombre, decidirnos correr, ir tras Jesús, olvidarnos de las situaciones, de los problemas, de las tormentas que estamos atravesando y solamente correr hacia Él, postrarnos delante de Él y decirles, tener un corazón transparente delante de Él y decirles, ¿sabes qué? Yo necesito liberación, yo necesito de tu perdón, yo necesito de tu sanidad, yo necesito ser sano porque estoy bajo ataque constantemente y mi ataque está siendo, o el punto de ataque está siendo
una área que es de suma importancia en mi vida, que para mí vale mucho, que es importante para mí. Y yo no quiero que eso que es importante para mí sufra consecuencias o sufra daños porque yo he descuidado y yo no he querido correr tras de ti, yo no he querido postrarme ante ti. Así que muchas veces tenemos que tomar la postura que tomó este hombre. Y esto es lo que en este día yo quiero, ¿verdad?, impartirte a través de esta palabra. Que sí hubo alguien que, no importando que otros no quisieran apreciar lo que Jesús había hecho en ese lugar, y no solamente apreciar, sino que esa gente tuvo miedo porque su dependencia ya no iba a ser la misma. Su dependencia, en lo que ellos habían puesto sus ojos, su mirada, era en la economía. Ellos sabían que iban a sufrir económicamente y no querían pasar por ese proceso. Pero se les había olvidado que frente a ellos había un hombre que había recibido un milagro, que de igual manera que este hombre recibió un milagro, ellos podían también recibir un milagro económicamente. Para Dios no hay nada imposible, dice la palabra. Y Dios lo que quería era decirles: hello, si este hombre, yo permití que aconteciera un milagro en sus vidas, aunque los celdos no estén, aunque la economía no esté, yo soy Jehová. Yo soy Jehová Jireh, que proveo. Yo soy el proveedor. Él quería mostrárseles como proveedor. Él quería que ellos supieran y dependieran de Él, pero muchas veces son esos detalles pequeños que se nos escapan de nuestras vidas y son las oportunidades más grandes que tenemos para poder ver milagros en nuestras vidas, para poder ver victoria en nuestras vidas. Y Dios en esta tarde, a través de este pasaje bíblico, quiere enseñarnos a nosotros que dependamos totalmente de Él, como lo hizo este hombre, que luego de ser libertado, luego de ser sanado y perdonado, Él decidió, Él tomó la decisión, la elección de seguir a Jesús. Así que espero en este día que esta reflexión ministre, toque tu vida y a través de ella puedas ser libre en las áreas que estás siendo esclavizado, que puedas postrarte delante del maestro y decirle: heme aquí, como lo hizo este hombre, y que puedas salir corriendo en tu momento difícil, en tu momento de dificultad, en tu tormenta más grande, puedas salir corriendo tras Jesús. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.